noche de la Roja. La Guardia Civil detenía la semana pasada a 9 personas, entre ellas al presidente de la Sociedad General de Autores, Tedi Bautista, y al directivo José Luis Rodríguez Neri. Neri está acusado de desviar fondos de una filial de las GAE a través de una trama de empresas controladas por familiares y amigos. El auto del juez dice que Tedi Bautista conocía y consentía esa trama. La operación comenzó un día después de que la candidatura que apoya a Tedi Bautista volviera a ganar unas elecciones que ahora también cuestiona el juez. Mientras se investigan las posibles responsabilidades penales por irregularidades económicas, Informe Semanal analiza la actuación policial, la polémica suscitada y el debate abierto sobre el modelo de gestión de los derechos de autor. 16 años al frente de la Sociedad General de Autores le han convertido en una figura controvertida. Alabado sin condiciones por quienes le consideran el mayor defensor de los creadores y criticado duramente por quienes ven en él un excesivo afán recaudador, Tedi Bautista presentaba el pasado mes de abril en Sevilla el último balance de su gestión. El dinero a los socios ha aumentado un 5,8%, es decir, hemos pasado de 345 millones en el 2009 a 365 millones en el 2010. Esto sobre todo es una buena noticia para los socios, los miembros de SGAE. El 1 de julio las buenas noticias se acaban. La Guardia Civil pone en marcha la Operación Saga, registra la sede de las GAE y detiene a 9 personas, entre ellas a Tedi Bautista y a José Luis Rodríguez Neri, el director de la Sociedad Digital, acusado de ser el cerebro de una trama para desviar fondos. La noticia salta a todos los medios. El día anterior, la Sociedad General de Autores había celebrado sus complejas elecciones y la candidatura que apoya al que fuera líder de los canarios había salido de nuevo ganadora. Las reacciones eran dispares. Muy sorprendidos por la situación, porque parecía que se iba a celebrar una rueda de prensa para precisamente explicar cómo habían ido las elecciones. Y nos hemos encontrado con esto. Yo en la asamblea del 2007, delante de toda la dirección de la mesa, de todos los socios, denuncié toda esta práctica. Y me gané un expediente disciplinario y 5 años casi expulsado, con 5 años de inhabilitado de asistir a las asambleas y de no poderme presentar a las elecciones. Debe haber una mano negra que habrá que saber de quién es y ver un poco cuáles son los intereses ocultos que hay detrás de este acoso y derribo permanente que lleva sufriendo la SGAE desde hace mucho tiempo, por intereses que yo creo que todos conocemos y que de alguna forma pues tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la piratería y bueno, con esa especie del gratis total que pretende cierta gente. Mira, ahí. El registro se prolonga durante 14 horas. Las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional tienen su origen en las investigaciones abiertas después de que años atrás la Asociación de Internautas, en plena guerra con las GAE por el canon digital, les acusara de desviar el dinero que pagaban los consumidores para beneficios particulares y no de los autores. Míralo, es este tío, seguro, vamos, es que es el Tedi Bautista. Sí. Hombre, yo la única mano negra que veo es la que ha metido, la que la han cogido metiéndola en la caja. Esa es la mano negra que se puede ver aquí, se puede ver muchas cosas, pero de luego en la lucha contra el canon digital que ha tenido la Asociación de Internautas desde el año 2003 con esta sociedad de gestión, las sociedades de gestión de los derechos de autor siempre han intentado matar al mensajero. En este caso el mensajero es la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, y en otros casos hemos sido nosotros. Ya conocemos la táctica. Yo creo, honradamente, por la información que tengo, que esto se va a ir desinflando poco a poco y va a ser una situación normal que a lo mejor hay que corregir, pero yo dudo, yo creo en la honorabilidad y en la honestidad, no solo de Tedi Bautista, sino de todos los trabajadores de esta casa, hasta que un juez llegue y nos demuestre lo contrario. Entonces los autores nos vamos a presentar como parte perjudicada, porque si alguien ha sido perjudicado en todo esto, no es la SGAE, son los autores. Los días siguientes la expectación es máxima en la Audiencia Nacional. Después de tomarles declaración, el juez deja en libertad a Tedi Bautista, presidente de las GAE, al director general, Enrique Loras, y al director económico, Ricardo Azcuaga, pero a los 3 les imputa un delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad.
Al día siguiente, el juez ordena prisión bajo fianza para José Luis Rodríguez Neri y Rafael Ramos, cabecillas de la trama. El resto de detenidos, familiares o amigos de Neri, quedan en libertad con cargos. La situación que se genera ahora, además, en un momento electoral, precisamente, es bastante terrible, ¿no? Parece ser que hay datos de que ha podido existir una presunta corrupción, ¿no? Presumimos la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero bueno, hay ciertos datos que yo creo que lo prioritario es investigarlos, y a una entidad de este tipo recaudadora yo creo que le afecta en la línea de flotación. Eso es un tema que hay que aclarar inmediatamente, y que los culpables cumplan con las consecuencias, ¿no? La Sociedad General de Autores, cuya sede es el espectacular Palacio de Longoria, nació en 1869 de la mano de Sinesio Delgado y Ruperto Chapí. Al principio solo recaudaban los derechos teatrales. Con el tiempo fueron incluyendo a músicos, guionistas, cineastas y editores de libros, hasta alcanzar hoy más de 100.000 socios. En España hay 7 sociedades de gestión, pero la SGAE es con diferencia la que tiene mayor peso. Está considerada como la quinta del mundo, con un presupuesto de 365 millones y se le atribuye un gran poder. Esta sociedad es una sociedad modelo, una sociedad de gestión modelo para un montón de sociedades de gestión de cobro de derechos de todo el mundo, e implanta estilo en un montón de cosas y se le sigue. Al aumentar su tamaño, la SGAE ha ido complicando también su estructura, incluyendo una red de teatros y algunas sociedades filiales, como SDAE, la sociedad digital que dirigía Rodríguez Neri. Según el auto del juez, no contaba con empleados, sino que subcontrataba los trabajos informáticos a una empresa de su propiedad, Microgénesis, que a la vez derivaba a otras controladas por familiares y amigos, algunas de las cuales no tenían ninguna actividad. Era una empresa en la que contrataba material de software para la SDAE, y en un momento determinado en esa empresa estaba el propio Neri, lo cual era una cosa un poco rara que el propio contratante se contratara, y creo que se le dijo en su momento que tenía que dejar esa sociedad y desaparecer de ella. Rodríguez Neri dejó Microgénesis a su mujer, su cuñada y a su amigo Rafael Ramos, lo que no le impidió seguir utilizando una tarjeta con la que gastó 40.000 euros en un año. El auto del juez señala que con esta trama defraudaron a la SGAE varios millones de euros y que Teddy Bautista la autorizaba, consentía e impulsaba. Siempre hemos comentado que la gestión era una gestión poco transparente y una gestión que creíamos que era lesiva para los socios, con temas de movimientos de dinero que no teníamos claros y que no habíamos obtenido respuesta. Hombre, constancia o denuncia de que hubiera un hecho delictivo en ningún caso, porque si hubiera tenido constancia de un hecho delictivo hubiera sido el primero en denunciarlo. Pero es que con el hecho de que fueran movimientos poco claros, me bastaba para decir que la gestión no era ni transparente ni adecuada. Tras 5 días de revuelo judicial, Víctor Manuel y Caco Senante comparecían junto a otros miembros de la nueva dirección ante más de 100 periodistas. Durante toda la rueda de prensa intentaron quitar gravedad a los hechos, pero tuvieron que reconocer que el auto del juez les había obligado a abrir una investigación y nombrar una comisión rectora que estará dirigida por una figura externa de reconocido prestigio. Esto no nos deslegitima, nosotros somos autores y aquí hay una parte que aparentemente está afectada y que está judicializada, y esa es la parte que queremos analizar y separar, ¿no? Pero no es el conjunto de la sociedad de autores. Es muy probable que todo esto quede muy lejos de lo que determinados medios de comunicación presumen que va a suceder, ¿no? Aquí se prevé la hecatombe, y aquí, si hacemos un análisis concreto, esta casa sigue funcionando tal y como funcionaba, y no ha existido ningún problema de cómo se recaudan los derechos de autor y de cómo se reparten los derechos de autor. Pero el auto del juez no ha puesto en cuestión solo las cuentas. Habla también de falta de limpieza en unas elecciones ya de por sí peculiares, en las que solo votan 8.000 de los 100.000 socios. A raíz de lo que dice el auto, está muy claro que el presidente del Consejo, Teddy Bautista, y José Neri, digamos, como miembro de la comisión electoral, han participado activamente en favor de la candidatura CEPAC, que es la continuista y la que apoyaba la gestión de Teddy Bautista, y han participado activamente en contra de nuestra candidatura DOM, que era precisamente la candidatura crítica.
Eso yo creo que es una razón más que suficiente para impugnar estas elecciones. La polémica ha saltado también al terreno político por el hecho de que nadie controlaba la SGAE. El Partido Popular y la Asociación de Internautas acusan al Ministerio y desde Cultura se recuerda que su control es limitado porque una sentencia del Constitucional dio las competencias a las comunidades autónomas. Lo que hay que acotar es que quizás los instrumentos son o muy tibios o excesivamente poderosos, como podría ser la retirada de una licencia a una entidad de gestión. Lógicamente, eso no es un instrumento que te sirve para una vigilancia continuada, y de esos instrumentos es de los que realmente hay que dotarse en un diálogo con el Parlamento, con las comunidades autónomas y en un desarrollo normativo que debe ser capaz de encontrar también estos instrumentos intermedios para ese control. Copiar, pegar, poder modificar. Este brindis, con el que algunos celebraban la detención de los directivos de la SGAE, no es sino un ejemplo de los muchos enemigos que se han ido creando en los últimos años por la forma, para muchos desmedida, en que han querido cobrar sus derechos en bodas, pequeños locales o actos benéficos. Por la pensión de Teddy Bautista. SGAE por ley debe cobrar en cualquier concierto, porque quienes tienen que autorizar a que no se cobre son los autores de la música que se ejecuta en ese concierto, y a lo mejor están interpretando temas de Bruce Springsteen, y Bruce Springsteen no ha dado ninguna autorización y a lo mejor no se solidariza con quien o se solidariza, pero si SGAE no maneja ese documento de autorización para que no se cobre, no lo puede hacer. Bueno, yo creo que esa imagen se debe en primer lugar a que se hacen las cosas mal. Es decir, precisamente si la gente lo que tiene dudas es de por qué paga, a quién y cómo, pues es que no se les ha explicado. Yo creo que lo primero es explicarlo bien y nos habríamos ahorrado muchos problemas. Yo creo, y lo he dicho durante la campaña, que hay una red de representantes, digamos, que es la cara de SGAE para muchos usuarios y que no lo ha hecho bien y ha creado esa animosidad. Pero en los últimos años ha sido sobre todo el canon digital, la tasa que pagamos en cualquier disco o aparato que permita realizar una copia, y la llamada ley SINDE para controlar las descargas en Internet, lo que ha provocado toda una guerra entre los internautas y la SGAE. Los autores mantienen que el canon existe en otros países y que es la forma de compensarles por todo lo que pierden con la piratería. Al año suponen entre 80 y 90 millones de euros. Los internautas lo consideran un abuso. El problema de fondo es que el fin no justifica los medios. Entonces, no es que los autores no tengan que tener sus derechos y no puedan cobrar o nos estemos negando a eso, ¿no? Es que si tú utilizas un concepto loable y legítimo como los derechos de autor y lo utilizas con malas formas y luego con unos resultados como los que estamos viendo, ya puedes entender que nadie pueda creer que los autores puedan tener ese derecho. Entre otras cosas, si tú has intentado ponerlo por encima del interés general, el interés general va a decir no. El interés general es el general y tus derechos de autor son los derechos de autor que son legítimos, pero no puedes ponerlos por encima de los nuestros. Ese es el problema en el que nos estamos encontrando. Esta tienda de Barcelona ganaba el pasado mes de marzo su particular batalla. La audiencia reconocía su derecho a no pagar el canon, porque una sentencia del Tribunal Europeo establece que no debe cobrarse ni a empresas ni a organismos públicos, como establece la ley española, sino únicamente a los particulares. La ley, que también ha sido cuestionada por la Audiencia Nacional, está ahora pendiente de modificaciones. Y acabe con este limbo en el que estamos tanto los consumidores como los empresarios, como las escuelas, como los tenderos, que ahora mismo no sabemos a qué tarifas acogernos ni qué tenemos que cobrar. Vivimos una revolución tecnológica y el canon habrá que ajustarlo, modularlo, modificarlo. La expresión exacta que utiliza la Ley de Economía Sostenible cuando habla del canon y compromete es modificación o transformación, actualización, ajuste en definitiva. Eso es lo que hay que hacer y no es una tarea sencilla. Desde el jueves un correo está llegando a muchos socios de la SGAE pidiendo que se aclare lo sucedido y proponiendo una refundación de la sociedad que la haga más democrática y la acerque a los ciudadanos. Más de un centenar de artistas se han sumado ya, entre ellos Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, Francisco Nieva. Esperan ser muchos más. Piden una asamblea general y la formación de una comisión gestora con presencia de todas las candidaturas.
Lo más importante es que haya unidad, es decir, que no se trata ahora de hacer otra candidatura nueva, ¿no? Sino tratar de toda la gente que está, que de alguna forma, es decir, o se ha presentado a las elecciones, o las ha ganado, o las ha perdido, pero que todos de alguna forma estemos juntos para tener una opinión común, porque realmente nuestros intereses son los mismos, que es defender los derechos de autor de los creadores, de los músicos, de los guionistas, de los directores, y luego también de transmitir una mejor imagen a la sociedad. Es decir, que creo que eso pues es una cosa que si somos comunicadores debemos conseguirla. Habrá que esperar a que termine el proceso judicial para saber si se confirman las responsabilidades penales de los acusados. Pero lo que es ya un hecho es que cada vez son más los socios críticos que reclaman cambios profundos en la Sociedad General de Autores.